Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener siempre a la mano un ejemplar de la Biblia. Y les recomiendo también disponer los elementos necesarios para la Cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego que sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Es bueno que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios hoy en 2 de Corintios 8:9. 2 de Corintios 8:9. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar. En Cristo Jesús, amén y amén. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Veamos varias cosas. Por la gracia de Dios, es decir, por el favor de Dios. No nos costó nada. Él nos lo regaló. Dice, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico, resuelve hacerse pobre. Pero Él se hace pobre con un propósito, que nosotros seamos ricos. Él se hace pobre para que nosotros seamos ricos. El Señor Dios eterno, en la persona del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se rebaja voluntariamente. Él está en el cielo, en el lugar santísimo, en su trono de gloria, y se rebaja para venir a nacer como uno de nosotros, para nacer de una mujer virgen en un humilde pesebre. Rico se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros recibiéramos todo su favor, todo su favor. Él vino desde el cielo a la tierra voluntariamente. Miremos cómo dice Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Atención. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
El Dios eterno, el dueño del universo, el dueño de todo, era rico. Y voluntariamente se rebaja para venir a nacer como uno de nosotros. Y además a humillarse para morir en una cruz. Para morir por ustedes y por mí. ¿Para qué? Para que seamos ricos. Dice, para que con su pobreza, la del Señor, nosotros seamos ricos. Y somos verdaderamente ricos. Lo que pasa es que no nos lo creemos. Pero somos verdaderamente ricos en Cristo. Ese es el título que le he puesto a la prédica. Verdaderamente ricos. Verdaderamente ricos. Ahora, ¿qué significa el ser verdaderamente ricos por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué riquezas poseemos? ¿Cómo debemos disfrutar de esas riquezas? Y es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra del Señor. Y somos verdaderamente ricos, de verdad. Porque fuimos en primer lugar escogidos. Escogidos. Escogidos por Dios. Primero, entonces, somos verdaderamente ricos porque fuimos escogidos. Somos escogidos. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él, en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Nos escogió por gracia. No por obra, no por mérito, no existíamos. Porque dice que nos escogió antes de la creación del mundo, a través de Cristo Jesús. A través de Él nos escoge. Y dice que nos escoge para apartarnos. Porque dice que para que vivamos en santidad. La santidad es vivir apartado para Dios. Y sin mancha delante de Él, porque vamos a ser justificados por medio de Cristo. Como veremos más adelante. Nos cogió, nos apartó para Él. Nos quita toda mancha, nos limpia. No podemos minimizar la importancia de estas afirmaciones, porque quien nos escoge es el Dios eterno, el único y verdadero Dios, el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Él fue el que nos escogió, el que no cambia, el que es fiel. Él fue el que nos escogió. Dios mismo nos escoge. ¿Qué pensaríamos que uno de los reyes terrenales o de los grandes personajes en este mundo nos escogiera para X o Y rol que quisiera que ejerciéramos? Estaríamos súper satisfechos. Pues el que nos escogió es Dios, el Dios poderoso, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y lo hizo porque nos ama. Porque nos ama. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Hermanos amados por el Señor. Porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Voy a volverlo a leer porque no lo leí muy claro. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Somos las primicias de Dios para ser salvos, para ser apartados. Fuimos escogidos de Él para vivir con Él. Él vive en nosotros, nosotros vivimos con Él.
porque Él nos escogió por amor, por gracia. Efesios 2, 6, 7. Efesios 2, 6, 7. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Está en pasado. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Estamos con Él y Él habita en nosotros. Dice que en Cristo Jesús nos resucitó en tiempo pasado y nos hizo sentar junto con Él en las regiones celestiales. Estamos espiritualmente sentados con el Señor Jesús en el cielo. Podemos ver las cosas como Dios las ve. Como Dios las ve. Podemos fijarnos metas grandes porque tenemos todo a nuestra vista y lo lograremos de la mano de Dios. Fuimos escogidos, somos verdaderamente ricos, porque quien nos escogió es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el dueño del universo. En segundo lugar, podemos decir que somos verdaderamente ricos porque fuimos adoptados como hijos, adoptados. Efesios 1:5, Efesios 1:5. En amor, siempre en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. No solo fuimos escogidos, que ya es un privilegio y nos hace ser verdaderamente ricos. No solo fuimos escogidos, sino que fuimos adoptados. Y no en cualquier posición en la familia. Fuimos adoptados como hijos. Como hijos. Fuimos adoptados como hijos, como parte de la familia de Dios en calidad de hijos. Por amor, dice. Por amor los predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Cuando Pablo escribía sus cartas, tenía en mente muchas veces el derecho romano. Y en el derecho romano, los hijos adoptados no podían ser repudiados. Los hijos biológicos sí podían ser repudiados, pero los adoptados no. Por eso el Señor dice que nos adoptó, o sea, nunca nos va a repudiar. Siempre vamos a ser sus hijos, siempre. No perderemos la calidad de hijos. Somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el superior, Él es el primogénito, Él es el mayor. Y Dios quiere que nos parezcamos a Él, que tengamos el mismo carácter de Él. Y eso también nos enriquece, por supuesto. Romanos 8, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que Dios conoció de antemano, que nos eligió, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Imagínense, el Señor mismo quiere transformarnos para darnos el carácter del Señor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Si no nos consideramos verdaderamente ricos, sabiendo que Dios por amor nos escogió, por amor nos predestinó para ser hijos, por amor nos va a transformar, nos va a dar el carácter del Señor Jesús. Que tengamos el carácter de Él. Significa que seamos amorosos, bondadosos, humildes, pacientes. Y todo eso redunda en beneficio nuestro, para que podamos vivir una vida plena. Disfrutaremos de la herencia de nuestro Padre.
el dueño del universo, es nuestro papá. ¿Seremos o no verdaderamente ricos? Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, Señor Jesús, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Recuerden que leímos que Dios nos predestinó para ser adoptados por medio del Señor Jesucristo. Aquí se está cumpliendo. El Señor Jesucristo viene a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Atención, ustedes ya son hijos. Ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Te ha hecho también heredero. Contamos con todas las riquezas espirituales y materiales que Dios tiene para ustedes y para mí por medio de Cristo Jesús. Somos verdaderamente ricos porque fuimos escogidos, porque fuimos adoptados. Pero además fuimos redimidos y perdonados. Redimidos y perdonados. Efesios 1:7-8. Efesios 1:7-8. En Él, en Cristo Jesús, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Redención es liberación. Podemos decir fuimos liberados o fuimos redimidos, es lo mismo. Dios nos libró de la muerte eterna. Dios nos libró de la separación definitiva con Él, porque nacemos muertos espiritualmente. Nacíamos muertos, naceríamos y nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero a través del Señor Jesucristo vamos a ser redimidos, vamos a ser liberados de esa carga. Si el Señor no hace la obra por nosotros, nosotros morimos, porque la paga del pecado es muerte, pero nos referimos a la muerte eterna, absoluta separación de Dios. Entonces somos y debemos considerarnos verdaderamente ricos porque fuimos liberados de tremendo castigo. Ahora tenemos vida eterna, vida abundante aquí en la tierra. Efesios 2:1-5. Efesios 2:1-5. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Eso éramos. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Atención, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Estábamos muertos y nos dio vida. Si eso no es riqueza, estábamos muertos y nos dio vida con Cristo. Dice, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Separados de Dios no tenemos nada ni podemos hacer nada. Vivimos en oscuridad, en maldad, en un desorden total, en un caos total.
tomamos malas decisiones, fracasamos, y Dios nos redime, nos libera, nos da vida en Cristo. Dice que nos traslada de las tinieblas a su reino de luz admirable. Ahora tenemos la guía de Dios para tomar decisiones. Daremos mucho fruto. Hemos sido liberados por Dios. Fuimos perdonados por Él. Fuimos justificados por Dios. Dios no nos toma en cuenta nuestra maldad porque nos ama y porque pagó a través del Señor Jesucristo por nosotros. Fuimos justificados mediante el sacrificio del Señor Jesús. Romanos 3, 22, 24. Romanos 3, 22, 24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo llega la justicia de Dios a nosotros? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios ejerció su justicia porque Él es un Dios justo y el pecado no podía quedar sin paga. Pero Él ejerce su justicia en Cristo. Por medio del sacrificio de Jesús, ustedes y yo fuimos justificados. No se nos toma en cuenta nuestra maldad. No se nos toma en cuenta nuestra maldad. Y hay algo mejor. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Podemos vivir exentos de culpa, porque ya el Señor nos liberó, ya el Señor nos justificó, ya el Señor pagó por nuestra maldad. El sacrificio de Jesús fue único y suficiente. No se requiere nada más, absolutamente nada más. Pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 1, 2. Romanos 8, 1, 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido redimidos, hemos sido liberados por la obra de nuestro Señor Jesús. Y dice, ya no hay ninguna condenación. No hay razón de que ustedes y yo vivamos sintiéndonos culpables. Cuando nos sintamos culpables de algo, traigamos este versículo a la memoria. Ya no hay ninguna condenación, porque ya hemos sido perdonados por Dios. Ya hemos sido perdonados, nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Él. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado. La ley del Espíritu de vida nos libera del pecado, que es muerte. ¿Somos o no verdaderamente ricos? Redimidos, perdonados, liberados. Y todo por el amor de Dios. Todo por el amor de Dios. Toda la obra de Dios para con nosotros es por su gran amor. No por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por su gran amor. Efesios 2, 8, 10. Efesios 2, 8, 10. Porque por gracia, gratis, por el favor de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Eso no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano
a fin de que las pongamos en práctica. El Señor era rico, se hace pobre, para que con su pobreza nosotros seamos hechos ricos, verdaderamente ricos, escogidos por Dios, adoptados por el Dios soberano, redimidos y perdonados por su gran amor por nosotros. Él mismo, en la segunda persona de la Trinidad, venir a pagar por nosotros, por gracia, por amor a nosotros, porque Él sabía que no nos podíamos salvar a nosotros mismos. La única manera era que Él lo hiciera. Y dice que fuimos creados por Él a través de nuestro Señor Jesucristo y que Dios dispuso de antemano buenas obras que ustedes y yo tenemos que poner en práctica. Porque Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición. Porque además de escogidos, fuimos comisionados como testigos de Él y como embajadores de Él. Tenemos que representar bien su reino, vivir como verdaderamente ricos, escogidos, adoptados, redimidos y perdonados por el Dios Todopoderoso, por el Creador del universo, por el Dios que nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Se mantiene fiel. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que el Señor ha sido suficientemente claro hoy, como siempre, a través de su palabra. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones, yo voy a hacer un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a utilizar versículos que tomé de la Biblia para la prédica. Los organizo en forma de carta, porque siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Entonces recibámosla hoy como es, de parte de Él, su palabra. Escuchémosla. Si podemos convertirla en material de devocional para esta semana, sería muy bueno. Compartámosla con otras personas que estoy seguro que necesitan, como nosotros, oír del amor de Dios. Y pongámosla en práctica, porque es la palabra de Dios. A quien anhela ser verdaderamente rico. Ya conoces la gracia de tu Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ti se hizo pobre, para que mediante su pobreza tú llegaras a ser rico. Yo te escogí en Cristo antes de la creación del mundo, para que vivas en santidad y sin mancha delante de mí. Y en unión con Cristo Jesús, yo te resucité y te hice sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar la incomparable riqueza de mi gracia, que por mi bondad derramé sobre ti en Cristo Jesús. En amor te predestiné para ser adoptado como hijo mío por medio de Jesucristo, según el buen propósito de mi voluntad. Por gracia tú has sido salvado mediante la fe. Esto no procede de ti, sino que es mi regalo, y no por obras, para que no te jactes, porque eres hechura mía, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales yo dispuse de antemano a fin de que las pongas en práctica. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tan hermosa palabra que nos has regalado hoy, bendito Dios. Y Señor, gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo. Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque nos hemos dado cuenta que nos falta mucho. Pero gracias, Señor, porque tú iniciaste la obra en nosotros y tú no la vas a abandonar, sino que tú la vas a ir perfeccionando día a día. Y como hiciste hoy, Señor, nos enseñas con amor, con paciencia, nos muestras en dónde estamos equivocados,
nos muestras el camino. Nos indicas que debemos sentirnos verdaderamente ricos, porque el Creador del universo, en la segunda persona de la Trinidad, se rebajó por nosotros. Se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos ricos, Señor. Nos escogiste, nos adoptaste como hijos, nos redimiste, nos perdonaste. ¿Qué mayores riquezas podemos tener? Somos verdaderamente ricos. Nos hiciste tus herederos. Señor, danos sabiduría para que esa palabra que nos regalaste hoy sea una palabra en acción en nuestra vida a partir de ahora mismo. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, bendito Dios. Estamos hablando contigo, te estamos escuchando. Estamos disfrutando de tu presencia en medio de nosotros. Gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por amor a todos nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar. Y tú que no conociste pecado, Señor, decidiste por amor a nosotros cargar con toda nuestra maldad, ir a la cruz y morir por nuestros pecados, librándonos de la muerte eterna y trasladándonos a nosotros toda tu justicia, toda tu santidad. Todo por amor a nosotros. Gracias por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y sintieron algo especial en su corazón, porque cada que Dios habla conmueve nuestro ser interior. El Señor dice que Él está a la puerta y llama, que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar y va a tener comunión con esa persona. El Señor ya habló. Espero que todos hayamos escuchado y estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor. Él no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con una declaración de fe. Y Él va a entrar y va a tener comunión con nosotros. Va a comenzar su obra en nosotros. La obra de santificación que consiste en que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Dios quiere darnos el carácter del Señor Jesucristo. Y eso trae beneficios a nuestra vida diariamente. Es una obra que dura toda la vida, pero nos beneficia diariamente. Porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos iracundos, menos impacientes. Y como les dije, le abrimos la vida al Señor con una declaración de fe, que salga de lo profundo de nuestro corazón, reconociendo que Jesús es Dios hecho hombre, muerto por nuestros pecados y resucitado. Yo voy a hacer una oración de fe, pero es una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, tomen cada frase, por favor, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón. Y si pueden hablar, repítanla. Y así le habrán abierto la vida al Señor. Digamos todos juntos: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en una cruz por mis pecados y que hoy vives y reinas a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo. Quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo de todo corazón, es la decisión más sabia y más importante que han tomado en toda su vida. Porque a partir de ahora no están solos. El Dios Todopoderoso, el Creador del universo, habita en ustedes y los acompañará siempre. Nunca los abandonará.
Nos gustaría, si ustedes desean hacerlo, que nos cuenten que hicieron por primera vez su declaración de fe, escribiéndonos al WhatsApp o al correo que aparecen en pantalla. Y si tienen alguna pregunta adicional, también la pueden formular por ese medio y estaremos dispuestos a responderles. Muy bien, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y los recursos económicos para honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Sabemos que tenemos diferentes canales. Lo podemos hacer virtualmente ingresando a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org, que nos remite a un botón de pagos PSE, y allí podemos depositar los diezmos y las ofrendas. O si preferimos, en la misma página encontramos toda la información sobre el banco, el número de la cuenta de la iglesia, por si deseamos hacer una consignación de manera directa en el banco, o si deseamos inscribir la cuenta de la iglesia en nuestra cuenta para hacer una transferencia. Si tienen alguna dificultad, no duden en consultarla con nosotros al correo o al WhatsApp y con gusto les ayudaremos. Démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y veremos cómo tú abres las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar esos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Espero, como les dije al inicio de la reunión, que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo por la importancia que la cena tiene para el creyente. La instituyó el propio Señor Jesús y la dejó con la finalidad de que lo recordemos a Él y que recordemos la obra de salvación que Él hizo por nosotros. Venir a pagar por todos nuestros pecados. Por eso es importante para nosotros. Y también nos dejó una recomendación. Si vamos a celebrar que el Señor pagó por toda nuestra maldad, nos perdonó todos nuestros pecados, no hay razón de hacerlo estando en desacuerdo con Él. Si hay algo en nuestra vida que es pecado, debemos ir a Él y presentársela, y Él es fiel y justo y nos perdona. Entonces es el momento de hacerlo. Razonemos y si hay algo, pongámonos de acuerdo con Él y digámosle: Señor, vengo a ti a confesarte mi pecado. Hice esto mal, pequé contra ti, y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena del Señor correctamente. Voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir, quién instituyó la cena y con qué finalidad. Está en la Biblia, en la palabra de Dios, en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias por dejarnos este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando de una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia. Nos despediremos en oración, como acostumbramos a hacerlo domingo a domingo. Pediremos una unción, un toque especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros en particular. Y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido para reunirnos en tu nombre, bendito Dios, para honrarte, para alabarte, Señor, para escucharte, para ser transformados por el poder de tu palabra. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de esta semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero, y tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo para pedirte, Señor, una unción especial de tu Espíritu. Queremos un toque especial tuyo, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, somos tu templo, tú habitas en nosotros. Nos acompañas en todo tiempo y a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que tú has mencionado. Queremos estar llenos de ti, por eso es que te pedimos un toque especial, una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies, bendito Dios. Fluye con amor, con alegría, con paz, bendito Dios. Sana corazones y mentes enfermas, bendito Dios. Llénanos de ti, Señor. Queremos estar llenos de ti. Queremos ser esos ríos de agua viva espiritual de los cuales poder beber siempre, Señor. Estar llenos de ti, bendito Dios, rebosantes de ti. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas fuimos todos curados, que tú eres el Dios sanador. Por eso, Señor, con ese conocimiento nos unimos como hermanos en la fe para pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.